Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad económica, geopolítica, también de todo lo que ocurre en torno a las principales empresas españolas. Precisamente andamos en una de ellas, hablamos de ACS. Tenemos nuevas noticias, nuevas actualizaciones que nos trae, como siempre, nuestra compañera Marta Vilar. ¿Qué tal? Muy buenas, Marta. Muy buenas, Sergio. Pues efectivamente, ayer contábamos que terminaba el Capital Markets Day, y simplemente también por recordar un poco qué es lo que, cuáles fueron las conclusiones, ¿no?, de ese Capital Markets Day de ACS. La compañía, ya saben, acabó lanzando su plan estratégico 2024-2026 para conseguir 1.000 millones de beneficio atribuible en 2026. El grupo además dijo que también iba a potenciar el crecimiento y la inversión mediante la generación de flujos de caja operativos de entre 3.300 y 4.000 millones de euros en 3 años, y que iba a destinar al menos 2.000 millones a la remuneración con accionistas, con un dividendo anual igual o superior a los 2 euros por acción. ACS tiene como objetivo incrementar los ingresos a un ritmo medio anual de entre el 6 y el 10%, entre 43.000 y 48.000 millones de euros en 2026. El plan va a consolidar su modelo de negocio rentable en dividendo y en crecimiento, valorado en 14.000 millones de euros, con un potencial de duplicar su valor en 2030. La compañía además también va a impulsar inversiones en infraestructura de nueva generación, apoyándose en su sólida posición financiera, y la nueva estructura organizativa apuesta por la integración y simplificación. Es decir, soluciones integrales va a tener a Turner en América, CIMIC en Asia-Pacífico, inversiones en infraestructura lo compondrán Abertis e Iridium, Hostief, EP Solutions y Pacific Partnerships, mientras que ingeniería y construcción estará integrada por Dragados, Flatiron y Hostief Europe. Muchas gracias, Marta, por esta actualización, pendientes de lo que ocurre en torno a ACS. Gracias, Marta. Buenas tardes. Nosotros seguimos pendientes también de toda la actualidad. Empezamos ya con las noticias del día. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las noticias del día. Empezamos poniendo el foco en Irán, que podría revisar su doctrina nuclear, es lo que ha dicho un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, según la agencia de medios estatal Tasnim. La advertencia ha generado preocupaciones sobre el programa nuclear de Teherán, que siempre ha sostenido que tenía fines estrictamente pacíficos. El comentario se produjo después de que un alto exfuncionario del Mossad, Zohar Pali, dijera Sky News que Israel estaba considerando atacar las instalaciones nucleares de Irán como una opción de represalia después del ataque del pasado sábado. Seguimos mirando al conflicto en Oriente Medio. Es que, según informes, parece poco probable que Israel lleve a cabo un ataque de represalia contra Irán antes del final de Pesaj, la festividad judía que comienza el lunes por la noche y que dura hasta el anochecer del 30 de abril. La ABC informó de que Israel consideró, pero posteriormente abandonó 2 planes para atacar a Irán esta semana en respuesta al bombardeo de misiles y drones por parte de Irán del sábado por la noche. Este bombardeo, que marca además la primera vez que Teherán ataca directamente a su enemigo después de décadas de confrontación por parte de sus representantes. Occidente, incluido Gran Bretaña, ha instado a Netanyahu a actuar con moderación en su respuesta al ataque. Precisamente hablamos del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu. Ayer advertía, después de reuniones con sus principales aliados occidentales, con Annalena Baerbock, también con David Cameron, decía que agradecía todos los consejos, pero que la última decisión la va a tomar Israel y que han decidido atacar. Escuchamos. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. הממשלה תאשר היום את תוכנית תקומה לשיקום יישובי עוטף עזה. אנחנו נשקיע סכום של גדול מאוד, של 19 מיליארד שקלים, כדי להזניק את יישובי עוטף עזה לדורות. אנחנו נשקיע בדיור, בתשתיות, בחינוך, בתעסוקה, ברפואה ועוד. Miramos de nuevo a Israel, pendientes de Netanyahu. Ojo, porque les contamos que está pasando al ataque. En concreto, parece que está atrasando el ataque a Irán, pero ojo porque avanza en la operación de Rafah, encima con la aprobación de Estados Unidos. Hay informes que están apuntando en las últimas horas por parte de la CNN que Estados Unidos había dado luz verde a la operación en Rafah a cambio de no atacar a Irán o hacerlo al menos con moderación. En concreto, como les estamos contando, Estados Unidos ha dado luz verde a la ofensiva israelí contra Rafah a cambio de que no se produzca ningún ataque de represalia contra Irán. Es lo que está informando también el diario catarí Al Arabi Al Yadid, citando a fuentes egipcias. Según el informe, en el norte del Sinaí, las tropas egipcias en el
norte del Sinaí han sido puestas en alerta máxima a lo largo de la frontera con Gaza en preparación para la operación por parte de las FDI. Israel sigue avanzando en la operación en Rafah. Un portavoz israelí apunta a que Netanyahu ya ha fijado una fecha. Hablamos de nuevo de Israel y es que, según se informa, ha desplegado artillería adicional y personal blindado en las zonas que rodean la Franja de Gaza, lo que sugiere que el ejército se está preparando para su ofensiva terrestre amenazada desde hace mucho tiempo sobre la ciudad de Rafah. Las FDI confirmaron el martes que estaban comprando 40.000 tiendas de campaña para preparar la evacuación de cientos de miles de civiles desplazados que han buscado refugio en Rafah, la ciudad más al sur del enclave asediado. Es precisamente la única zona urbana importante del territorio en el que las fuerzas terrestres israelíes aún no han entrado y el único lugar de relativa seguridad para al menos 1,4 millones de civiles palestinos desplazados. Hablamos de nuevo de Irán, del jefe del Cuerpo de Seguridad y Protección Nuclear iraní, Ahmad Akhtalab. Ha dicho este jueves que Irán ha identificado las instalaciones nucleares israelíes y que tiene la mano en el gatillo para atacarlas si Israel ataca a los centros nucleares de Irán. Es lo que recogía la agencia estatal iraní Tasnim. Dijo además que Irán podría revisar y desviarse de las políticas y consideraciones nucleares declaradas si se ve amenazado. Ha asegurado que Irán está preparado para afrontar cualquier amenaza de Israel mediante el uso de planes de defensa pasiva, así como instalaciones y equipos muy avanzados y debido a la dispersión de los complejos e instalaciones nucleares de su país. Les contamos ahora que un barco espía iraní, el Besad, ha abandonado su posición cerca de la costa de Yemen en el Mar Rojo, temiendo una respuesta por parte de Israel al ataque del pasado sábado. Es lo que está informando la agencia Bloomberg. Dice que el barco, al que Teherán llama un buque dedicado a inteligencia y logística, zarpó el 4 de abril y dejó de transmitir su ubicación hasta que reapareció hoy cerca del estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo de Omán en el Océano Índico con el Golfo Pérsico. Según los datos de seguimiento de Bloomberg, llegará hoy al puerto de Bandar Abbas, en Irán. Miramos ahora al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha asegurado que Teherán ha trasladado a Estados Unidos que no busca una extensión de las tensiones en Oriente Próximo después del ataque contra Israel en respuesta al bombardeo de su consulado en Siria. Abdollahian, que se ha desplazado a Nueva York para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha afirmado que Irán comunicó a Washington que su intención era castigar a Israel por su ataque en el marco del derecho legítimo a la defensa propia, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. Miramos ahora a Estados Unidos. Ya Gran Bretaña anunciaron este jueves sanciones generalizadas contra el programa de drones militares de Irán en respuesta a su ataque del fin de semana contra Israel. Washington tiene como objetivo a 16 personas y 2 entidades que permiten la producción de vehículos aéreos no tripulados de Irán, incluidos los tipos de motores que impulsan los vehículos aéreos no tripulados de la variante Shahid de Irán, que se utilizaron en el ataque del 13 de abril, según decía el Departamento del Tesoro. Teherán lanzó, como les contamos, su primer ataque militar directo contra Israel el sábado por la noche en represalia al ataque al consulado iraní en Damasco. Miramos ahora a la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que cualquier error de cálculo podría llevar a un conflicto a gran escala en Oriente Próximo, que sería devastador e impensable para el mundo, por lo que dice que ha hecho un llamamiento a poner fin al sangriento ciclo de represalias. Guterres también ha reiterado que el fin de las hostilidades en Gaza aliviaría significativamente las tensiones en toda la región, por lo que ha instado a un alto el fuego humanitario en el enclave palestino y a la liberación de todos los rehenes retenidos por el movimiento de resistencia islámica de Hamas. Miramos ahora a Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ha dicho hoy que hay que ampliar el sistema de sanciones contra Irán para hacerlo más eficaz. Es lo que apuntaba a la llegada a su reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Capri. Dice que el sistema de sanciones contra los componentes para fabricar drones y misiles iraníes ya existe, pero hay que revisarlo, ampliarlo y hacerlo más eficaz. También ha pedido moderación para evitar cualquier escalada, porque dice estamos al borde de una guerra regional, advirtiendo que podría tener repercusiones para el mundo y especialmente en Europa. Pendientes de las palabras de Josep Borrell, seguimos poniendo el foco en la Unión Europea. Pendientes también de lo que sucede en el conflicto en Ucrania, miramos ahora a Alemania, que está pidiendo defensas antiaéreas para Ucrania. Los ministros de Exteriores y de Defensa alemanes Baerbock y Boris Pistorius han enviado en una carta a los aliados de la OTAN y a los socios de la Unión Europea y de países terceros más defensas antiaéreas a Ucrania y también
apuntando a que va a ser un tema que se va a debatir este jueves en la reunión ministerial del G7. En esta misiva a la que tuvo acceso el diario Der Spiegel, ambos ministros piden a sus socios a nivel mundial que revisen de nuevo las existencias de sistemas de defensa antiaérea para ver qué se puede transferir a Ucrania. El mismo llamamiento que hacía Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que decía que Ucrania necesita más. Miramos también precisamente de nuevo Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha vuelto a insistir en la necesidad de que Europa debe rearmarse, un llamamiento que une al tiempo que señala que la guerra es posible. Miramos ahora a Estonia, da por hecho una gran guerra. Dice que la duda es cuándo. Sobre el conflicto bélico en Ucrania y el devenir del mismo se ha pronunciado en una entrevista concedida a El País. En este diario ha hablado sobre la opción real de una guerra que se extienda y que alcance a la Unión Europea. Decía Kala, si tienen éxito en Ucrania dispondrán de un ejército de 1 millón de hombres armados y una industria militar que trabaja en 3 turnos para suministrarles. Dice además que ante esta situación, en caso de producirse, solo hay 2 posibilidades. Decía, la duda es cuándo comenzará la próxima guerra y qué hacemos mientras, si nos preparamos para ayudar a disuadir a Rusia para evitar esa guerra o cerrar los ojos y fingir que no pasa nada. Pendientes de Estonia, pendientes de la OTAN, miramos ahora a Alemania. Dice que Rusia podría estar lista para atacar a la OTAN en 5 u 8 años. Es lo que apunta de nuevo, porque ya lo ha dicho varias veces, el principal oficial militar de Alemania. Dice que Rusia podría estar militarmente preparada para atacar países de la OTAN en un plazo de 5 a 8 años. Así lo decidieron, una vez que haya reconstruido sus fuerzas afectadas por el impacto de la guerra en Ucrania. Carsten Breuer decía que según su análisis, para entonces Rusia habrá reconstituido sus propias fuerzas hasta el punto en que un ataque contra el suelo de la OTAN podría ser posible, es lo que apuntaba el teniente general Carsten Breuer a periodistas durante una visita a Polonia. Añadía, no estoy diciendo que vaya a suceder, sino que podría ser posible. Miramos de nuevo a la OTAN. El secretario general, Jens Stoltenberg, ha dicho este jueves que la alianza está viendo señales alentadoras de que los legisladores estadounidenses aprobarán apoyo militar adicional a Ucrania. La legislación debería estar sometida a votación a finales de semana, según el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. En su intervención en una reunión del G7, Stoltenberg ha insistido en que Ucrania necesita un apoyo predecible y a largo plazo. Añade que el G7 va a trabajar activamente para proporcionar defensas aéreas a Ucrania, ya que los ataques aéreos de Rusia en territorio ucraniano se han intensificado en las últimas semanas. Miramos ahora a Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha acusado este jueves a los países occidentales y a Ucrania de chantajear a Rusia y pedir a Moscú que transfiera el control de la central nuclear de Zaporilla a cambio de que cesen los ataques a la planta. Decía Zakharova, no solo admitieron públicamente que Ucrania es una fuente de amenazas para la seguridad de la planta, sino que también confirmaron su complicidad en ataques peligrosos contra esta instalación. Dice además, lo más importante es que han confirmado que están involucrados en chantajes, con solo un detalle particular, y es que este chantaje es nuclear, es lo que afirmaba Zakharova en una conferencia de prensa. Recientemente, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo varios ataques con drones contra la central nuclear de Zaporilla, dañando al menos uno de los 6 reactores de la planta. Precisamente andamos en esta cuestión, y es que las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado de nuevo en las últimas horas las instalaciones de la central nuclear de Zaporilla. Es lo que han denunciado las autoridades rusas, que gestionan la planta desde casi el inicio de la guerra. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa, ha sufrido este jueves otro ataque con un dron que no logró dañar sus instalaciones. Es lo que ha denunciado la administración de la planta en Telegram. Añade que nadie resultó herido como resultado del ataque y que no hay destrucciones. El mensaje oficial agrega que el aparato no tripulado fue neutralizado sobre la cúpula de la sala del simulador del centro de mando de la central. Miramos ahora a los sistemas de defensa antiaérea rusos. Repelieron anoche un ataque ucraniano con misiles y drones contra la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Es lo que informa este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el comunicado castrense, durante la pasada noche sobre la región de Belgorod fueron destruidos 2 misiles tácticos, cohetes Vampire y 16 drones. Otros 3 fueron derribados sobre la región de Rostov y uno sobre la de Voronezh, según añade este parte, que no precisa si los ataques causaron víctimas o destrucciones. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, destacó que solo sobre la capital regional y sus alrededores fueron derribados 21 objetivos aéreos, sin especificar de qué tipo. Miramos a Ucrania. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal afirma que una caída de su país en su guerra con Rusia podría derivar en una tercera guerra mundial, al tiempo que ha pedido fondos para poder proteger a su país. En unas declaraciones a la cadena británica BBC, Shmyhal hizo estas afirmaciones al canal público de televisión, instando al Congreso de Estados Unidos a que apruebe un proyecto de ley que lleva tiempo estancado. En declaraciones hechas desde Washington, el político ucraniano expresó un optimismo cauto ante la posibilidad de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe una medida por la cual se destinarían 61.000 millones de dólares a Kiev.
Hablamos ahora de Argentina, del ministro de Defensa argentino Luis Petri. Ha anunciado este jueves que ha entregado una carta donde expresa la solicitud de Argentina de convertirse en un socio global de la OTAN. Dice lo siguiente: me reuní con Mircea Joana, secretaria general adjunta de la OTAN, donde le presenté la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un socio global de esta organización. Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar nuestras fuerzas al estándar de la OTAN. Manuel Adorni, vocero presidencial de Argentina, dijo también este jueves, al referirse al anuncio de Petri, que el estatus de socio global de la OTAN va a permitir al país elevar las capacidades militares y defensivas a través de ejercicios multinacionales y tecnología avanzada, así como participar en debates y decisiones estratégicas. De esta manera, el país podrá sumarse a un grupo de países que ya están accediendo a los beneficios de participar en esta alianza mundial, como son Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Japón. Terminamos mirando a los BRICS. Al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado interés en el ingreso de su país a la alianza, mientras que su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, pretende facilitar la promoción de la candidatura del país vecino. El presidente Petro expresó el interés de Colombia de unirse a los BRICS como miembro de pleno derecho lo antes posible, mientras que el presidente Lula saludó esta iniciativa, comprometiéndose a promover la candidatura de Colombia, según un comunicado publicado en el sitio web del gobierno colombiano tras las conversaciones entre los presidentes de Brasil y Colombia. El grupo BRICS, establecido en 2006, se expandió por primera vez en 2011, cuando Sudáfrica se unió a las 4 naciones fundadoras: Brasil, Rusia, India y China. La decisión de invitar a 6 países más a unirse a los BRICS, incluida Argentina, se tomó en la cumbre del grupo en Johannesburgo en agosto de 2023. Pendientes de más últimas horas, de más actualidad, de brindarles la mejor información. No se vaya, porque hacemos una pausa y seguimos en Negocios Televisión.